Estamos preparando ya para comenzar este webinar sponsoreado por la empresa IHT sobre revascularización del síndrome coronario agudo con elevación del ST en tiempos y modos de revascularización en épocas de COVID-19. IHT es una empresa española de Barcelona y bueno, tenemos el honor de tener al doctor José María Hernández, que es cardiólogo intervencionista del Hospital Virgen Victoria de Málaga. Él está en Málaga en este momento. Tenemos como expositor también al doctor Pedro Hidalgo, que es lo único que nos pidió que lo presentara como amigo de Maracaibo. Y es así como lo vamos a presentar. Es un muy amigo nuestro y un gran intervencionista, y fue director de jornadas Solasi con mucho éxito ya. Y como panelistas tendremos al doctor José Luis Leiva Pons, past president del Solasi, fue el último presidente que terminó hace ya un año. Él está en su ciudad, en México. El doctor Cristian Nolte Richard, que es presidente de la Sociedad de Cardiología Intervencionista de Perú, y es cardiólogo intervencionista del INCOR, y el doctor Reinaldo Venegas, que es médico cardiólogo intervencionista del Hospital Regional Concepción en Chile. Creo que tenemos hechas todas las presentaciones. Puedo compartir mi pantalla. Compartir pantalla. Bueno, este, por supuesto, es el flyer que ustedes han visto. Nosotros vamos a hablar de... Tendría que pasarse. Ahí está. Ustedes saben que el infarto agudo ya desde hace muchos años, sabemos que cuanto más rápido lo podemos atender y solucionar, es mejor. La reperfusión es muy importante en los primeros minutos, y esa duración de la oclusión se transmite en necrosis transmural con el correr de las horas. Cuanto más tiempo pasa en abrirse una arteria, más necrosis tenemos, y cuanto más rápido podemos abrir una arteria, mejor es. Obviamente que la mortalidad está relacionada al tiempo de apertura y al grado de severidad del infarto, y ese grado de severidad está relacionado también con el tiempo, aparte del área que esté afectada, con el tiempo de duración de apertura de la arteria. Y como ustedes ven, cuanto más temprano se abre una arteria en minutos, la mortalidad es mucho menor. Para ello, el doctor José María Hernández, que está en Málaga. ¿Qué tal, José María? Te vamos a pedir que compartas tu presentación, así luego de esta breve iniciación que hice como para entrar en tema, te dejamos a ti que continúes con tu charla. Bueno, buenas noches desde Málaga, buenas tardes ahí en Latinoamérica. Pues muchas gracias a Omar, muchas gracias a Solasi, muchas gracias a Iberospitec por esta invitación para participar en esta jornada, y en fin, pues en unos minutos os voy a contar cómo, digamos, cómo ha sido nuestra angioplastia primaria en los tiempos del COVID, y bueno, qué es lo que creemos que hemos aprendido y qué oportunidades hay de mejorar lo que ha ocurrido en estos meses. Pues como sabéis, España fue de los primeros países del mundo en sufrir esta pandemia. Después de China e Italia, pues casi estuvimos en tercer lugar. En España el estado de alarma se decretó el 16 de marzo, cuando ya había casi 2.000 casos diagnosticados, y como veis el crecimiento de casos hasta final de marzo, principio de abril, fue exponencial, y luego pues fue disminuyendo mucho hasta la situación en la que estamos ahora, que gracias a Dios pues parece
en parte controlada. España ha tenido 28.420 fallecidos a 17 de julio, pero la distribución por comunidades autónomas ha sido muy diferente. Arriba podéis ver Andalucía, yo vivo en Málaga. Málaga es una ciudad de Andalucía, del sur de España. Málaga ha sido de las provincias que más mortalidad y más incidencia de la pandemia ha tenido en Andalucía, pero muy lejos de las cifras de Madrid. Podéis ver en Madrid, pues ha habido 1.096 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes, con 127 fallecimientos por cada 100.000. Casi todas las personas conocen algún fallecido. En Málaga, pues hemos tenido solo 17 por 100.000 habitantes. Esto explica, pues, que igual que en Madrid, pues los hospitales han estado prácticamente al 100%, y todos habréis visto estas imágenes en televisión del hospital de la feria de IFEMA, pues absolutamente abarrotado, y los cadáveres en sacos y tal. En Málaga, gracias a Dios, no ha ocurrido esto. Hemos tenido el 65% de las camas hospitalarias y de cuidados críticos ocupadas por COVID-19. Las urgencias han estado saturadas, pero sin llegar al colapso. Había unas grandes recomendaciones a la población para no acudir a urgencias, lo que ha tenido probablemente cierta incidencia en lo que voy a comentar a continuación, que es lo que ha ocurrido con el infarto, porque las urgencias se han enfocado, porque no podía ser de otra manera, ante esta avalancha inesperada, las urgencias extra e intrahospitalarias hacia el COVID-19. Y bueno, se montó un hospital de campaña en un polideportivo en la ciudad que afortunadamente no ha sido necesario utilizar. Es decir, que si siguiéramos un poco, pues, el estado posible en el que nos hemos encontrado según este artículo del EAPCI del mes de mayo, pues digamos que el impacto que ha tenido en nuestro hospital y en nuestra ciudad la presencia de la pandemia ha sido moderado. Hemos tenido restricciones para poder hacer nuestros servicios, prestar nuestros servicios cardiológicos regulares por diversos motivos, pero no hemos estado en una situación absolutamente dramática. Respecto a los pacientes con prioridad baja y pacientes electivos, que no es lo que corresponde hablar aquí, pues nosotros lo suspendimos antes incluso de que se decretara el estado de alarma en el país, porque ya veíamos que, aún siendo una provincia poco afectada, pues no podíamos garantizar la seguridad de los pacientes. Entonces suspendimos la actividad de lista de espera y suspendimos también nuestra actividad programada en cardiopatía estructural. En los pacientes urgentes, como puede ser el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, pues lo que ha ocurrido es que los hemos realizado prácticamente en el día o en menos de 24 horas, incluso nada más llegar el paciente a urgencias, para tratar de minimizar la estancia hospitalaria del paciente. Aquí los protocolos no incluían, eran muy restrictivos, no incluían la realización de PCR en ninguna circunstancia, y lo que sí que hemos notado es un descenso muy importante de este número de pacientes. Ya, pues de los pacientes que, bueno, se me pide que hable de los pacientes emergentes, del paciente con el infarto agudo con elevación del ST, la angioplastia primaria. Nosotros, tengo que decir, para centrar un poco el tema, tenemos un área de población directa de 630.000 habitantes, y luego pues tenemos un área más amplia para pacientes con angioplastia compleja con soporte quirúrgico, cardiopatía estructural y también angioplastia primaria nocturna de otros 368.000, con lo cual pues es 630.000 de día y 1.000.000 de noche, ¿no? Somos un hospital que hace 537 angioplastias primarias por millón de habitantes, algo por encima de la media de España y también de la media de nuestra región, de Andalucía. Y el año pasado, el año 2019, pues de casi 400 angioplastias en el contexto del infarto, realizamos 359 angioplastias primarias, muy pocas angioplastias de rescate y angioplastias facilitadas, estas casi todas provenientes de algún hospital de referencia que no podía enviar al paciente en tiempo. Estas angioplastias primarias que hicimos en nuestro hospital, pues supusieron el año pasado el 94% de los hospitales, de los infartos con elevación del ST que llegaron a nuestro hospital o de nuestra área sanitaria de referencia principal. Es decir, que bueno, estos pacientes pues cada vez son mayores y
el 21% tienen más de 75 años y el 12% más de 80, como pueden ver aquí, con tendencia a irse incrementando con el paso de los años. ¿Y qué es lo que nos ha ocurrido este momento de máximo brote de la pandemia? Ahí pueden ver en amarillo por quincenas el año 2019 y también por quincenas el año 2020. Bueno, pues el momento máximo de la pandemia para nosotros han sido segunda quincena de marzo y todo el mes de abril. Ahí pueden ver que ha habido un descenso del número de angioplastias primarias que ha sido de un 34% con respecto a la misma fecha del año anterior. Como pueden ver también, luego estas cifras a partir de la primera quincena de mayo se han normalizado y prácticamente son las mismas que en el año 2019. Es un descenso del 34%. ¿Y qué es lo que ha ocurrido con los tiempos? Entonces, pues ahí pueden ver, en el año 2019, desde el inicio de los síntomas, desde que el paciente empezaba con el dolor hasta el momento de la reperfusión, la mediana fue de 222 minutos y ahora, pues en los meses de marzo, abril y mayo, la mediana ha sido de 315 y desde el contacto con urgencias hasta la reperfusión, en el año 2019 fue de 86 minutos y este año, en estos meses, ha sido de 128. Es decir, que se ha detectado un incremento tanto en el tiempo de que el paciente tarda en decidirse a llamar al médico, que han sido pues casi 100 minutos más, ¿no? De 222 a 315, como también desde que el paciente contacta con el sistema, el 061, que aquí se llama así, las emergencias extrahospitalarias o la urgencia hospitalaria, y el momento de la reperfusión, pues de 42 minutos. Esto es similar a este trabajo que se publicó en Neurointervention ahora en el mes de mayo, de un registro que se realizó en Italia, que como pueden ver ahí, pues para el infarto de miocardio en su conjunto hubo un descenso del 48% de casos durante la pandemia, que supuso un 26,5% menos de infartos con elevación del ST y un 65% de infartos sin elevación del ST. Y también por este descenso de casos también hubo un incremento de la mortalidad en todos los infartos, como pueden ver a la derecha, pues casi algo más del triple, 2,8, 9,7 en el global de infartos, tanto en el STEMI de 4,1 a 13,7 como en el infarto sin elevación del ST. Bueno, aunque hemos prolongado nuestros tiempos, según estas guías de la Sociedad Europea, pues no hemos tardado desde el tiempo de contacto de los síntomas hasta la reperfusión más de 60 minutos, que como pueden ver ahí, era el tiempo que estimaba la Sociedad Europea de Cardiología que era razonable en este momento tan crítico para los hospitales y para el sistema sanitario. Lo que sí que no hemos podido tratar, ahí están las recomendaciones de abajo, subrayadas o marcadas en gris, no hemos podido tratar los pacientes con elevación del ST como si fueran COVID positivo en lo que se refiere a protección para el personal, al menos en una primera fase, y tampoco hemos realizado ventriculografía en el tiempo de angioplastia primaria. Eso se recomendaba pensando en no exponer a más profesionales a los pacientes y facilitar un alta precoz, pero realmente nosotros pues, podemos realizar ecografía prácticamente el mismo día del ingreso siempre y no decidimos no hacer ventriculografía en el momento de la angioplastia primaria. Y lo que tampoco ha tenido nuestro hospital, por incapacidad física, es una área de urgencias para COVID, otra para emergencias cardiovasculares y otra para emergencias no COVID, no cardiovasculares. Nosotros con el paso de las semanas, pues sí se creó un circuito independiente para el COVID y ya creo que eso ya es un logro, pero evidentemente las urgencias cardiovasculares y las urgencias no cardiovasculares, no COVID, entraban por el mismo sitio. Y respecto a nuestros, digamos, medios de protección de lo que hemos dispuesto, pues en el momento más crítico, más agudo, pues no teníamos gafas de protección, tampoco teníamos mascarillas FP2. Esto pues lo tuvimos en pocas semanas. Los trajes impermeables no los tuvimos nunca. En alguna ocasión que los usamos, pues también dice que las personas que lo utilizaron, que traje impermeable y
el delantal de plomo de protección radiológica son casi incompatibles. Y bueno, y aquí pues una reflexión, esto es de la prensa, de un diario español, pues, unos datos del Instituto Nacional de Estadística. Ahí pueden ver cuál era la mortalidad esperada y la observada en España en el momento de la máxima pandemia. Como pueden ver, pues la mortalidad esperada la pueden ver abajo, en la línea marcada en azul clarito. La mortalidad observada está en rojo, son prácticamente 43.000 casos, muy por encima de los casos con COVID confirmados. Y pues se estableció una agria disputa acerca de si se habían diagnosticado bien los casos de COVID o no. Creo que una disputa pues probablemente un poco fuera de lugar, lo que posiblemente marca la diferencia, y esto es una opinión mía, ¿no? Aquí todo el mundo con lo del COVID ha opinado y casi da un poco de vergüenza opinar porque hemos escuchado tantísimas opiniones y muchas de ellas, por la mayoría, disparatadas, que ahora opinar casi abochorna un poco, pero posiblemente esta diferencia entre los grises y los rojos se debe a enfermedades graves como puede ser el infarto, el abdomen agudo, el accidente cerebrovascular, que no fueron tratados correctamente en ese momento por la enorme sobrecarga de las urgencias, tanto hospitalarias como extrahospitalarias. Estos son mensajes de la Sociedad Europea que recomiendan que se dedique un cath lab solo para el tratamiento con sospecha de COVID. Está muy bien, se puede hacer. Para esto hay que tener más de un cath lab. Nosotros en nuestro hospital tenemos dos, pero establecer un circuito independiente, como dice abajo, pues es muy complicado. Evidentemente, sí, está claro que el personal que participa en el tratamiento de estos pacientes, pues que debe estar dentro del cath lab, que se debe proteger y que deben ser entrenados en el manejo de todo este material de protección. Creo que hay algunos mensajes adicionales que dar pensando en posibles rebrotes de la pandemia. Creo que habría que concienciar a la población que un infarto puede matar más que el COVID-19. Esto no se podía decir en el momento agudo de la pandemia, pero que si no se hace el tratamiento adecuado, y ahora yo creo que en estos momentos que la situación está estable, sí se puede decir que la angioplastia primaria es un tratamiento extraordinariamente precoz, extraordinariamente eficaz para el infarto, y esto es una emergencia, y que dicho mensaje se debería extender a los equipos de triaje y de emergencia para tenerlo en cuenta ante posibles rebrotes de la enfermedad. Así que para concluir, pues diré que en nuestro hospital hemos detectado una disminución significativa del síndrome coronario agudo con elevación del ST y también de la escasez durante la fase más aguda de la pandemia. Esto ya se ha normalizado, que se han detectado demoras significativas, especialmente en el tiempo desde el inicio de los síntomas y el contacto del paciente con el sistema, y que el retraso entre el contacto con el sistema y la reperfusión se incrementó en 42 minutos, que está dentro de los 60 admitidos por la Sociedad Europea de Cardiología ante esta situación tan especial. Pues muchas gracias. Gracias, José María. Tu presentación ha sido realmente brillante, mucho más de lo que uno a veces espera cuando se piden rápidamente este tipo de presentaciones. Realmente fue muy, muy bueno y muy amplio. Vamos a preguntarle a José Luis Leiva Pons, que está en México, primero, qué interpretación algún comentario sobre lo que José María acaba de mencionarnos y un poco lo vivido en tu ciudad, José Luis. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias a todos los que compartimos hoy el foro y a las gentes que nos acompañan en toda América Latina. Pues sí, realmente en nuestros países, en México en particular, donde vimos esta pandemia se desarrolló después que lo que estaba ocurriendo en Italia y en España, de alguna manera fuimos teniendo la oportunidad de prepararnos para un poquito planear cuál iba a ser nuestra estrategia en la atención de estos pacientes. Yo creo que un punto muy importante que hizo Chema es que tenemos que considerar la angioplastía primaria como el método de reperfusión que ha demostrado su beneficio y lo tenemos que mantener para el tratamiento de los pacientes que estamos viendo en la actualidad.
El riesgo que tenemos de que el paciente sea un paciente COVID positivo es importante, hay que saberlo. La enfermedad tiene múltiples manifestaciones y una de ellas es justamente los síndromes coronarios agudos. Entonces, estar preparados con los equipos de protección para atender al paciente con el riesgo de que sea COVID positivo, pero en su momento reperfundir la arteria y darle el mejor tratamiento posible al paciente. Hay muchos otros escenarios en América Latina. Yo, por ejemplo, en mi caso, en uno de los hospitales, no hacemos angioplastia primaria, hacemos fibrinolisis de primera intención. Y ahí, para llevar al paciente a la sala de cateterismo, hemos pedido contar con una prueba de un hisopado nasal negativo antes de llevar al paciente a la sala de cateterismo por cuestiones de protección del personal. Pero bueno, creo que para no utilizar yo mucho tiempo el micrófono y cedérselo a alguien más, en resumen, creo que hay que privilegiar la angioplastia primaria como el tratamiento de elección en estos pacientes. Cristian, sabemos todo que Perú, Lima, pasa por una situación bastante complicada por el número de contagios. ¿Cómo has visto tú en el INCOR de Lima, cómo has encontrado esa situación? Y como presidente de los cardiólogos intervencionistas de Perú. Sí, gracias Omar, gracias a Solasi por la invitación. Y sí, o sea, es lo mismo que pasa en toda Latinoamérica, ¿no? Lamentablemente acá en el Perú nuestras tasas de contagio han sido muy altas. De hecho, ahorita estamos entrando en una segunda ola. Nuevamente se está hablando de colapso de los sistemas de sanidad y todo, ¿no? En el instituto y en Lima en general, las salas los hospitales que tienen salas de intervencionismo realmente no son muchas, entonces estamos priorizando la terapia fármaco-invasiva en este grupo de pacientes, ¿no? Entonces llega un paciente con un ST elevado, se le indica lisis y pues se referirán al INCOR los pacientes que sean lisis no exitosa o aquellos pues que estén haciendo episodios de shock cardiogénico o que estén en inestabilidad hemodinámica o qué, ¿no? Llegan al instituto y a nosotros sí le pedimos prueba rápida, ¿no? Para poder agilizar y subirlo rápidamente a sala de hemodinámica, ¿no? Hemos tenido que reinventarnos nuevamente porque obviamente no es la misma atención, hemos tenido que sacar protocolos nuevos de atención, hemos tenido que nosotros sí tenemos EPPs para pacientes no COVID y para pacientes COVID, y lo que decía José María es cierto, ¿no? O sea, nosotros usamos el mandil de plomo, doble mandil, los lentes, las mascarillas, o sea, es todo un protocolo que hay que hacer, ¿no? Mi preocupación va en los pacientes con síndrome coronario agudo ST no elevado, porque ellos no le estamos dando la oportunidad de que entren de manera temprana, quizás. A veces llaman por un ST no elevado y les decimos, ¿sabes qué? Que espere o que evolucione su infarto, ¿no? Entonces, un poco mi pregunta era, ¿qué hacer con los ST no elevados? ¿Deberíamos de seguir con una estrategia invasiva temprana en ellos o en esta época de COVID, lamentablemente, vamos a tener que dejarlos un tiempo más a entrar de manera tardía, ¿no? Sabiendo que eso puede afectar hasta la mortalidad? ¿Qué opinas, José María? Perdón, estaba viendo el chat y me he despistado. Pido perdón, pero dime, perdón, Cristian. La pregunta de Cristian es, ¿qué hacemos con los no supra-ST en este momento, que Claro. sabemos que tienen una alta mortalidad también y que presentan a veces poco electrocardiograma, pero hemos encontrado algunas sorpresas? Sí, nosotros ahora, el protocolo del hospital en este momento, que ya se puede hacer PCR a todos los pacientes, es que ingresan y prácticamente en 24 horas se hace cateterismo igual que se hacía antes. Al principio de la pandemia, que los protocolos eran muy restrictivos y era muy complicado hacer PCR a los pacientes, prácticamente porque no había disponibilidad de la técnica, pues igual los hacíamos también, ¿sabes? Pues el personal se protegía o se trataba de proteger pensando igual, tratándolo igual que si fuera un COVID positivo, pero nosotros no hemos cambiado nuestra estrategia. Hemos tratado de hacer un tratamiento precoz, síndrome de selección del ST, digamos, durante el ingreso hospitalario, va a ser posible en las primeras 24 horas. Aquí nos comenta el doctor Carlos Olivares de Temuco que
Ellos han aprendido que acá en Temuco, en Chile, que los protocolos deben ser dinámicos, con una constante revisión y adaptación a los signos de los tiempos de COVID. ¿Qué opinas, Reinaldo, desde Concepción al respecto? Gracias, Omar, y también agradecer a Solasi la posibilidad de participar junto a todos ustedes. Bueno, como dijo José Luis, yo creo que para nosotros que estamos en Sudamérica, el haber visto lo que pasó en Europa nos permitió de alguna forma prepararnos. En particular, Chile, que ahora viene ya bajando su número de contagios y se habla de un grado de desconfinamiento progresivo, no ha sido parejo al grado de contagio. Y la ciudad en que yo vivo, que es en el sur de Chile, geográficamente es la mitad de Chile en realidad, hemos tenido un nivel de contagios que no ha llevado al colapso al hospital. Y respecto al área nuestra, hemos visto alguna disminución de la ginecología primaria, pero yo diría un 10%. Lo que sí es que hemos visto consulta más tardía y hemos visto más complicaciones mecánicas que las que estamos acostumbrados a ver. Respecto a los infartos sin elevación del ST, mantenemos nuestra estrategia invasiva precoz, pero como comentaba José María, tenemos el acceso a PCR apenas ingresa el paciente, por lo tanto, habitualmente esas 24 horas nos permite saber el estado de COVID, si está o no contagiado. Respecto de algunas cosas que se comentaron, hemos tenido la suerte de contar con los materiales de protección para nuestro personal, pero no tenemos dos salas de cateterismo, así que eso es imposible. Pero yo diría que en realidad en las primeras semanas de la pandemia hubo una disminución muy marcada de las consultas cardiológicas a nuestro servicio de urgencia. Nuestro hospital es un hospital de 1000 camas, un hospital general más grande del país probablemente. Y ahí vimos las primeras 2 semanas, pero pronto la gente volvió a consultar y, como les digo, cortamos todo lo que era electivo, salvo casos muy seleccionados. Y en esos casos selectivos, segundos vasos, como fue la presentación del doctor Hernández, que el segundo vaso se trataba del culpable y quedaba una edad aproximada al pendiente, algo así, les hacemos una PCR al paciente previo ingreso, de forma de no tener contagios dentro del hospital. Esa ha sido nuestra realidad hasta ahora. Nos preguntan, José María, Lisbeth Méndez, que no dice de dónde es, si en realidad en algún momento habría que tratar a todos los pacientes como si fueran COVID en cuanto a la protección, el equipo de protección del personal, tanto médico, paramédico y de la sala. Hombre, yo creo que ahora, ahora tenemos acceso, al menos aquí en España y en Málaga, en el hospital, acceso a PCR para todos los pacientes. De hecho, para los pacientes ambulatorios que nos ingresan, es obligatorio que el paciente traiga hecho una PCR por el protocolo del ministerio. Entonces, si el paciente tiene una PCR negativa, yo creo que no es necesario. Yo creo que sí es necesario para los pacientes, los que no tenemos tiempo de saber la PCR, que son los pacientes, pues sobre todo del infarto con elevación del ST, y a lo mejor también en los pacientes que, aunque tengan la PCR negativa, pues se van a manejar o se van a mover fluidos, ¿no? Los pacientes a lo mejor que se va a hacer alguna técnica con ecografía transesofágica, como puede ser un clip mitral o un cierre de orejuela o algo así. Pero por rutina yo sinceramente creo que no es necesario, ¿no? Lo que sí que es verdad es que hemos aprendido, porque había ya algunos hospitales, pues no era práctica mía, pero sí había hospitales en los que hacía mucho tiempo a lo mejor pues que no se utilizaba mascarilla para un procedimiento de intervencionismo coronario, que no se utilizaba gorrito, ¿no? A mí eso no me ha gustado nunca. Yo siempre he sido, como ya soy mayor, de mascarilla y gorrito. Pero yo creo que esto de la mascarilla, el gorrito y las gafas sí que es una práctica buena, ¿no? Y que ahora deberíamos aprender a retomarlo. Sí, a mí me da la impresión de que muchos elementos no los vamos a dejar. Nos estamos dando cuenta que cuando nos sacamos la máscara de protección, la máscara está salpicada de sangre, de material de contraste, de secreciones, de fluidos, y decimos, pucha, esto no lo veíamos antes, y no es por el COVID. Hace 30 años que hago hemodinamia y tendría que haber usado algo parecido. Probablemente algunas cosas no se cambiarán. Pedro, ¿cómo anda Venezuela? ¿Me escuchas, Pedro? Bueno, sí, cómo no, mira, realmente totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho. En Venezuela ha habido un impacto dramático en términos de la atención del paciente con infarto agudo del miocardio, especialmente por el retraso
en la atención médica, y sobre todo nos es muy difícil hacer angioplastia primaria por el retraso en la logística de poder armar el equipo a tiempo como para hacerlo de manera efectiva. De manera que nosotros estamos definitivamente convictos y confesos con la terapia farmacoinvasiva en el tratamiento de un infarto agudo del miocardio. De verdad que mientras estemos en esta situación de COVID, el uso de un buen trombolítico precoz y luego poder dentro de las primeras 24 horas con calma llevar al paciente a la sala de hemodinamia nos parece que es la terapéutica más razonable en tiempos del COVID. Aquí el doctor Max Aguilar de San Pedro Saula, Honduras, pregunta si, tomando en cuenta que la prueba rápida no tiene sensibilidad y especificidad y que el PCR tarda en su país y en casi todos lados 24 horas para tener el resultado, aquí nosotros a todos los tratamos como si fuesen COVID positivos y por supuesto tenemos los IPP para el personal. A mí me parece correcto lo que está diciendo el doctor Max Aguilar, ya que muchos de nosotros empezamos a hacer hemodinamia en la época del SIDA, y en realidad tratábamos a todos los pacientes como si fueran con SIDA para evitar, primero, los tiempos de demora de MADI y de crear una cierta predisposición en el personal. Entonces, nosotros todos los pacientes, tanto en los centros que trabajamos, tratamos a todos los pacientes como si fueran COVID positivos, para protección del paciente y para protección nuestra. Yo ayer acabo de hacerme un hisopado y un estudio serológico absolutamente sin nada de síntomas, simplemente para ver cómo me habían tratado estos 2 primeros meses, y bueno, me dio que no tuve contacto con el virus, es decir, no estuvimos mal expuestos a los pacientes, teniendo muchos pacientes con virus internados. Si alguien quiere hacer algún comentario, si no, seguimos con la siguiente presentación que me corresponde a mí. No sé si alguien del panel quiere hacer algún comentario, o tú, José María, o José Luis, o alguien. Bueno. Sí, rápidamente lo que se ha comentado, considerar que todo paciente es COVID positivo, yo creo que tiene que ser una buena conducta. Entrar a la sala de la angioplastia primaria con la mayor protección personal y del personal que trabaja con nosotros, y luego tener el PCR y pasar el paciente a la terapia también con máximos cuidados hasta tener el PCR negativo o positivo que nos permita un poquito derivar a los pacientes como Chema nos propuso que se ha estado haciendo. Bueno, hay ya preguntas que entrarían en el otro tema, así que si está todo bien, voy a compartir mi pantalla, Juancito Ventura. Bueno, yo, como siempre, esto va más adelante que uno. Viste que no eres el único que tiene problemas. Bueno, no, lo que pasa es que se nos pone la imagen nuestra, acá está. Se ha demostrado que la utilización de adenosina intracoronaria versus una solución salina más angioplastia primaria demostró que la adenosina en pacientes con infarto con menos de 3 horas mejoraba el flujo, disminuía el nivel de CK y disminuía el número de muertes y reinfartos. Si nosotros vemos cuando implantamos en forma directa un stent versus predilatación, también estamos viendo que cuando predilatamos o estamos teniendo una mayor probabilidad de trastornos en el flujo y no reflujo que con la angioplastia directa. Esto es muy importante y vamos a ver, pasar a la próxima.
Ahí está. Y el impacto de la embolización distal durante una angioplastia primaria afecta directamente a la mortalidad y la función ventricular izquierda. Pacientes que no han tenido embolización, o sea, que han tenido un fenómeno de angioplastia normal, sin no reflujo, tuvieron una mortalidad mucho más baja a 5 años y su fracción de eyección fue significativamente mayor que en pacientes que tuvieron problemas de embolización. La mayor embolización está en el momento de la utilización del balón, por lo tanto hay que tener en cuenta eso y por eso tratamos todos de hacer una angioplastia que sea directa. Cuando usamos tromboaspiración en el infarto, sabemos que es útil en muchos casos, pero no todos los pacientes se pueden tromboaspirar, ya que no cruza la lesión en alrededor del 10 al 15% de los casos. Muchas veces el aspirado es negativo o el trombo es muy pequeño, a veces el perfil es grueso, puede producir una ruptura de placa o espasmo, o embolia distal y colapso y obstrucción del trombo, que es lo que no queremos que se produzca. Entonces, se han utilizado un catéter, que es el Amicat, que en 100 pacientes consecutivos en infarto agudo con menor de 12 horas de evolución, con flujo TIMI 0,1, tras pasar la guía, o sea, sin flujo, el Amicat cruzó la lesión en 95% de los casos. Cuando se retira el Amicat, simplemente por su efecto Dotter y se logró ya un TIMI 2,3 en el 80% de los casos, fue posible visualizar el trombo en el 49% de los casos y requirió aspiración del trombo en el 18%. Se implantó stent en el 80% sin predilatar, o sea, como acción directa. En el registro Amicat se consiguieron TIMI 2,3 en el 98% de los casos, pero fíjense lo más importante, un BLASH 2,3, que es el que sabemos que es útil en el 74% de los casos, y en el 67% hubo una respuesta en el ST, en la disminución del ST. ¿Por qué este dispositivo optimiza la reperfusión? Porque previene la injuria de reperfusión con la inoculación de adenosina o nitroprusiato en la microcirculación, da información exacta del vaso al visualizarlo distalmente a través del medio de contraste, haciendo visible la carga trombótica que puede ayudar a la necesidad de la tromboaspiración, provee la longitud del segmento a estentear por las marcas de referencias, ya lo veremos en la imagen del dispositivo, permite un efecto Dotter, recanalización del vaso y poder realizar técnica de stent directo sin predilatar. Ya vamos a ver que el dispositivo tiene una forma decremental que va desde la punta hacia atrás, permitiendo que se vaya ampliando el diámetro de la luz del vaso. Se puede infundir localmente trombolíticos o agentes antiplaquetarios, y todo esto hace que mejore la reperfusión y que se evidencie un rápido descenso del segmento ST y un BLAST 2,3, lo que está asociado a una mayor sobrevida y a una menor probabilidad de reinfarto. Este es el dispositivo. Ustedes ven acá, estas marcas son de 1 centímetro, nos permiten evaluar perfectamente la longitud del área trombótica y una observación que estamos haciendo es que la utilización de este dispositivo nos ha disminuido la cantidad de stent que ponemos cuando la oclusión es total. Nos permite, por la porción distal, que es muy delicada, con orificios laterales que aquí no se ven, pero están aquí donde yo los señalo, inyectar material de contraste, con lo cual podemos ver cómo está el lecho distal a la oclusión total, adenosina, inhibidores glicoproteicos, nitroglicerina, trombolíticos, o vasodilatadores en forma local. Esas 4 marcas radiopacas de 10 milímetros nos permiten tomar distancia y poder ver longitud exacta del largo del stent que vamos a necesitar colocar, y el efecto Dotter, por supuesto, ya sabemos
que ayuda demasiado. Por ello, nosotros hemos organizado acá en Argentina el registro Amway, que es un registro prospectivo multicéntrico para evaluar la mejoría de la función ventricular mediante la administración de adenosina y tirofiban en el infarto agudo de miocardio con AMICAT 2. El resultado clínico y ecográficos, el nombre se llama Amway, y el objetivo del trabajo es el estudio que con este dispositivo evaluar el tratamiento intracoronario con tirofiban y adenosina mediante el AMICAT 2, investigando la mejoría de la función ventricular y evolución de los eventos clínicos en pacientes con infarto agudo de miocardio con supra-ST que requieren intervención percutánea inmediata. La hipótesis de trabajo es que la administración de tirofiban y adenosina en altas dosis en pacientes con supra-ST que requieran angioplastia a través de AMICAT en forma ultraselectiva mejoraría la función ventricular, y ese sería el endpoint primario, o sea, observar la función ventricular inmediatamente y a los 30 días, y en el seguimiento los efectos adversos cardiovasculares mayores que incluyen mortalidad de todas las causas, infarto, revascularización del vaso tratado, stroke, intrahospitalario e incidencia de efectos adversos cardiovasculares a los 3 meses, 6 meses y 1 año. Este estudio es un estudio prospectivo, multicéntrico y randomizado. El tamaño de la muestra son 50 pacientes randomizados 1 a 1, divididos en 2 grupos experimentales. Uno que recibe fármacos en 25 pacientes, donde el uso del catéter AMICAT se utiliza para la inyección de adenosina y tirofiban e implementación posterior de dragelutin con sirolimus. El grupo 2, que es un grupo control con 25 pacientes, donde también se utilizaría AMICAT, pero solamente con inyección salina e implementación de un stent con sirolimus. En los pacientes indicados a intervención percutánea e infarto agudo de miocardio, cumpliendo con los criterios de inclusión y exclusión que figuran en el protocolo, son randomizados 1 a 1. En el grupo 1 reciben infusión intracoronaria de adenosina 2 milímetros y tirofiban 10 mililitros. Hago una aclaración. Yo soy muy amante de la adenosina desde mucho antes del AMICAT, y le puedo asegurar que cada vez que hacía adenosina todo el mundo miraba el electro, porque cuando lo hacíamos por el catéter guía, las pausas en un paciente con infarto agudo, sabemos que son segundos, pero bueno, causa un poquito de estupor en la sala, y me decían, por favor, doctor, no le haga tanta. Yo hago 2 mililitros casi en bolo por AMICAT y no he visto una sola disminución de la frecuencia cuando es bien selectivo en la zona a tratar. Y el tirofiban lo mismo, 10 mililitros, en la zona distal a la arteria ocluida. En el grupo 2 solo se les infunde solución salina heparinizada. La infusión se realiza mediante el catéter AMICAT 2 de rápido intercambio, y tras la randomización se lleva a cabo la implantación de stents como tratamiento final, y como dijimos, evaluaremos la fracción de eyección inmediata a los 30 días y en el seguimiento alejado. Vamos a mostrar 2 casos rápidamente. Este es un paciente que tiene, el primer paciente que hicimos en el Sanatorio Las Lomas, Centro CESI en Buenos Aires, tiene una lesión severa, como ustedes ven, en el tercio medio de la arteria coronaria derecha, pero ese no era su problema estaba en esa circunfleja que tenía una oclusión total TIMI 0. Nosotros lo que hicimos fue, por supuesto, tratar la arteria circunfleja, pasamos una cuerda, no recuperamos un flujo, hay un flujo TIMI 0,1. Ahí está el AMICAT, ustedes pueden ver perfectamente los puntos que habíamos visto anteriormente. El AMICAT está ya pasando la lesión, ahí lo muestro cómo se avanza. ¿Por qué hago esto? Porque realmente avanza muy fácilmente y nos ayuda muchísimo en nuestro trabajo. Como ustedes ven, este es el Amway Trial caso 1 del centro 2, que es Centro Sanatorio de las Lomas San Isidro, en la localidad de San Isidro. Luego de pasar el AMICAT, ya vemos que hay una mejoría de la reperfusión. Ahí
acá estamos viendo cómo inyectamos contraste distal a la obstrucción y estamos viendo que la arteria son arterias finas que han sido obviamente trombosadas y tienen un flujo muy lento. Esto es luego de la infusión de adenosina. Acá ustedes están viendo, hemos retirado el catéter Amicat y estamos inyectando desde el catéter guía y ya tiene flujo TIMI3 sin hacer absolutamente nada. Ya hemos delimitado entre estos dos puntos, hemos delimitado la región de la obstrucción. Este es el resultado post-Amicat, adenosina y tirofiban sin ninguna otra intervención que farmacológica. Por lo tanto, nosotros decimos que esta es una angioplastia híbrida, ya que no solamente consta de esto, como ustedes pueden ver, sino también de la colocación, obviamente, de un stent. Pero fíjense, un stent, una arteria que estaba completamente obstruida, le colocamos un stent con la medida exacta y vemos que el resultado realmente es excelente, con un flujo TIMI3, y realmente un buen blush. Vamos a pasar a la coronaria derecha, porque bueno, este paciente no fue en época de COVID, tenía esa lesión en la coronaria derecha, que fue tratada con un stent también farmacológico, y ese es el resultado de la angioplastia coronaria derecha. Este paciente volvió en julio, ya en época de COVID, estudiamos la coronaria derecha y está perfectamente bien, por si ustedes la pueden ver, no tiene lesiones. Estudiamos la arteria coronaria izquierda y la arteria circunfleja tiene un flujo TIMI3, el stent está perfectamente, y lo que observamos en flechas azules arriba, una lesión severa en la arteria ascendente anterior a nivel de la primera septal y primera diagonal. Obviamente, particularmente yo que estoy atrás del estudio COVID, del estudio Amway, me puso muy contento ver que esta arteria que fue tratada casi 8 meses antes, casi 8 meses antes, tenía un flujo perfectamente adecuado, como se ven en esas flechas en rojo, y ahí se ve el stent con un poquito de hiperplasia, pero bueno, es normal. Lo que hicimos, por supuesto, fue tratar la arteria descendente anterior, este es el resultado final, donde están las flechas con un stent, y seguir observando con, la verdad, con alegría el resultado a 6 meses de la angioplastia realizada en infarto agudo con Amicat, adenosina y tirofiban. Y este es el primer paciente que nosotros hicimos en la clínica privada provincial en Merlo, donde allí trabajo con el doctor Ignacio Garrido, con Emanuel y con Pamela, que me ayudan mucho. Y es una mujer joven con una coronaria derecha grande, dominante, como ya ustedes ven, tiene la arteria descendente anterior ocluida, fíjense en las septales. Cuando vamos a ver la coronaria izquierda, la circunfleja no tiene absolutamente nada de lesión, y la arteria descendente anterior está totalmente ocluida. Eso realmente, bueno, es lo que nosotros observamos y obviamente fuimos a tratar. Aquí le pasamos el Amicat, ya pasamos la obstrucción, estamos viendo los lechos distales. Esto es ya retirado el Amicat. Fíjense que inyectando por el catéter guía, la obstrucción es muy corta, proximal, en la bajadita de la arteria descendente anterior, lo cual ahí la ven perfectamente. Y por supuesto fuimos a tratar eso, ahí lo estamos tratando, con un stent con liberación de sirolimus. Este es el resultado inmediato, con un muy buen flujo, lo vemos nuevamente. Aquí lo estamos viendo el resultado final. Y la arteria descendente anterior. Esta paciente
ingresó en otra clínica por una angina de pecho y bueno, me cedieron, justo era un fellow que yo había formado y un médico que yo había formado y me cedió estas imágenes, el doctor Rodrigo Martín, y aquí están, ustedes ven, en mayo 2020 esta señora se había hecho en octubre 2019, la arteria descendente anterior, en las flechas se puede ver perfectamente bien, y en esta proyección caudal también se puede ver la arteria descendente anterior. Por supuesto, esta señora no tenía ninguna otra alteración, así que no le hicimos absolutamente nada, pero quedamos muy satisfechos con el resultado obtenido. Nosotros estamos presentando para Solasi el abstract de este trabajo, y les digo a ustedes que el 31 de julio se cierra la fecha de recepción de abstracts, ya hay más de 150 abstracts recibidos, nos gustaría tener muchos más. El doctor Alfredo Rodríguez es el presidente del comité científico, y el doctor Aníbal Damonte es el presidente del comité organizador, y como todos los años lo hacemos junto con el Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas. Creo que esta, si no me equivoco, es mi última presentación. Así que dejo de compartir la pantalla, así podemos hacer algunas preguntas, todas las que quieran. No sé si quieren que les comente algo sobre lo que estamos haciendo, si les parece bien, si les parece que no tendríamos que hacer esto. En fin, estoy a disposición de ustedes. Les aclaro que ya estamos llegando a los 400 participantes, los cuales nos pone muy contentos para hacer un día miércoles en Argentina a las 17:58, y en México deben ser las 2 horas menos, José, las 4 de la tarde. En Chile las 5 de la tarde y en España las 11 de la noche. Así que gracias, José María, por tu aguante. ¿Alguna pregunta, alguna consulta sobre lo que hemos dicho recién? José Luis. ¿Me permites? Sí, Cristian, por favor. Sí, no, felicitaciones, Ramírez, es algo que le tememos realmente en los CCT elevados, es que a veces el paciente entra con un flujo TIMI 1 y se va con un flujo, perdón, entra con un flujo TIMI 3 y se va con un flujo TIMI 1, ¿no? Por la embolización. Entonces, realmente ese catéter se ve muy prometedor y tiene pues varias cosas, ¿no? Que te permite inyectar distalmente, medir la lesión con los marcadores que tiene, etc. ¿Existe alguna característica angiográfica que te permita usar ese catéter? O sea, ¿o hay alguna contraindicación para usar ese catéter, de repente arterias muy pequeñas o algo así? Bueno, a ver, estamos tratando vasos principales. Tengo un montón de casuísticas para mostrarles. Hemos hecho angioplastias en arterias diagonales sin ningún inconveniente, y realmente la verdad que no he tenido ningún inconveniente. Muchas veces este catéter nos permite llegar, porque como es la punta no tiene balón, no tiene nada, es muy sensible para llegar hasta distalmente, inclusive para ayudarnos a acomodar la cuerda cuando tenemos algunas dudas. Yo suelo utilizarlo, ustedes saben que en Argentina algunos materiales se pueden volver a utilizar, y yo no lo voy a decir porque IHT se enoja, pero a veces lo utilizo para eso, para orientar la cuerda en algunas circunstancias que tengo que entrar en arterias pequeñas. No hay ninguna dificultad en entrar en ningún lugar. Es mucho menor que la punta que un catéter que un balón 1.25. Y si te permite inyectar material, lo que uno tiene que evaluar es si una rama secundaria de una lateroventricular de circunfleja la tengo que tratar o no. Eso es otro tema. Pero la verdad que con alta carga trombótica o con arterias pequeñas hemos tenido buenos resultados. Llevamos ya en el estudio 12 pacientes, y particularmente fuera del estudio ya más de 25 o 30 pacientes realizados, y realmente los resultados son muy buenos. Sí, quisiera comentar. Reinaldo. Sí, mira, yo tuve la suerte de trabajar con AMICAT el 2006 con Tony Serra en Barcelona.
¿ya? Exactamente. El primer registro. El diseñador fue. Exactamente, y la verdad es que cuando volví a Chile tuvo unos años en el mercado, después desapareció y ahora me alegro mucho que esté volviendo. Yo creo que tú comentaste varias características que son muy importantes de este dispositivo y un poco lo que pregunta Cristian. Lo primero que es extremadamente sencillo de ocupar, porque es como un balón monorail, ¿no es cierto? En que uno lo pase igual que cualquier microcatéter y todo, pero tiene estas cosas que puedes inyectar simultáneamente desde el catéter guía, puedes inyectar drogas distalmente, particularmente adenosina o nitroprusiato, puedes inyectar tirofidan. Yo creo que es re importante, no sé ustedes, pero yo en general uso bastante el aspirador de trombo, entendiendo que el uso rutinario no está recomendado. Creo que la MiCat te puede ayudar realmente para saber si efectivamente es necesario ocuparlo o no, y así maximizar el beneficio del aspirador de trombo, porque si bien es cierto, no está demostrado que sirvan todos, cuando lo ocupamos facilita bastante las cosas. Otra característica que tiene este dispositivo es que te permite ver, porque tú mostraste un caso en que tienes un flujo TIMI1, inyectas distal y te das cuenta que hay una bifurcación justo después de la estenosis, que ya te puede ir haciendo pensar en cambiar tu estrategia. Creo que una segunda guía, evitas una predilatación con el balón. Yo la verdad es que creo que este dispositivo, si bien cierto, los endpoints que ha logrado son cosas como son surrogates de eventos clínicos duros porque han ido muy pocos pacientes, pero definitivamente me parece que simplifica mucho la angioplastía primaria y sobre todo que te permite estratificar a quién vas a dar drogas para evitar el no reflow, en quién vas a aspirar o no vas a aspirar, y vas como categorizando el tipo de paciente. Y lo otro, como dices tú, es que a veces uno pone, y lo otro es que das la droga, la das distal a la oclusión. Tú pones adenosina al catéter guía, y esa adenosina va a ir donde tenga más flujo, no va a ir distal a la estenosis que está donde el problema. O sea, a mí la verdad es que, más allá que haya sido mi profesor quien diseñó este catéter, creo que es un catéter que realmente es muy fácil de utilizar y que te entrega mucha información en un procedimiento en el cual tú es lo mismo que haces siempre. Eso. José Luis. Sí, la verdad es que yo, por mi parte, he dejado un poquito de lado la aspiración de trombo y la he dejado específicamente para casos donde la carga de trombo es importante y sobre todo en aquellos donde, a pesar de que estás dilatando y sigues viendo la imagen ahí de trombo, pero bien, creo que un catéter como estos en una arteria completamente tapada también te puede permitir saber si estás en la luz verdadera. A lo mejor cruzas la guía a través de una disección, que es otra cosa que te puede pasar. Recién vengo yo saliendo hace una semana de una paciente con cruzas la guía perfectamente de una oclusión total, dilatas con balón, dilatas con balón, dilatas con balón, y jamás fue posible recuperar el flujo en la descendente anterior. Entonces, bueno, este catéter que te permite inyectar distalmente al sitio de cruce, te permite saber si estás en la luz verdadera, te permite saber qué más carga de trombo hay distalmente, analizar las características de la lesión e ir directamente, como lo demostraste tú en el caso, al implante de un stent directo, lo cual también creo que es una gran ganancia, porque de acuerdo contigo, el utilizar balón es probablemente también la causa número uno de que haya fenómeno de no reflujo en estos pacientes. José María, ¿quieres hacer un comentario? Bueno, yo creo que esto de la MiCat es como un producto diferente, ¿no? Yo creo que la angioplastia primaria ideal es esta que tiene flujo timicero, pasas la guía, de pronto ves que ya hay un poquito de flujo, tienes localizada la lesión, le pones un stent y en 5 minutos has terminado. Pero claro, esto ocurre muchas veces, pero no siempre. Si pasas la guía y ya no ves nada de vaso, tienes la opción de pasar un aspirador de trombo, pero a veces el aspirador de trombo no avanza y ya no sabes lo que hacer. Yo creo que la MiCat te permite, pues, ver la longitud de la lesión o la longitud del trombo, inyectar distal. Yo creo que en este sentido es un producto diferente y muy útil en el escenario del infarto. Pedro. Me parece un dispositivo tremendamente útil e interesante. En verdad, son muchos los factores tromboembólicos que complican una angioplastia primaria en el infarto agudo del miocardio. Y sin duda, el no reflow, el slow reflow o la embolización distal son uno de ellos.
quisiera cualquier hemodinamista tener ese dispositivo en su laboratorio. Creo que los que manejan, como por ejemplo José María, 500 angioplastias primarias al año, se va a encontrar con todo y de todo. Y no va a ser raro que va a necesitar pacientes candidatos para la MICAT. De nada sirve tener un flujo epicárdico excelente si la microcirculación está toda obstruida. Yo creo que vale la pena. Me gusta la filosofía del dispositivo. Espero poderlo tener pronto a mi disposición en Maracaibo. Acá me hacen una pregunta interesante, mi amigo Jorge Iravedra de Mar del Plata, que no conoce Mar del Plata tiene que ir a verla, es una ciudad hermosísima y se come muy buena comida de mar. Jorge pregunta, ¿cuántos pacientes con solución salina tuvimos que pasar a tirofibam y adenosina? O sea, tuvimos que cruzar. Son muy pocos pacientes y tampoco estamos hablando de resultados. Yo les puedo asegurar que más de una vez tuve que recruzar con el Amicat y el stent puesto y colocar adenosina, y tengo casos no hay tiempo, pero tengo 2 o 3 casos para mostrar que recuperamos flujo después de poner el stent. La carga trombótica es muy grande en el infarto agudo, y más en esta época. El doctor, ya les digo quién me está preguntando, el doctor José Munari, con el cual hemos trabajado muchas veces juntos. Él está preguntando si todos estos fenómenos de retrombosis y demás en esta época se pueden deber al COVID. Yo creo que sí, yo creo que hay una alta carga trombótica en todos estos pacientes, y me parece que la MICAT nos ayuda mucho. Y otra cosa que estoy observando es que estamos poniendo menor cantidad de stents en oclusiones totales, claro, porque estar ocluido una vez empezamos a poner stent de abajo para arriba, de arriba hacia abajo, y nos delimita perfectamente el área de stent. Y para hablar de stent en infarto agudo lo tenemos a Pedro, que ya estás ahí al salto por un bizcocho. Ahí tu hija nos va a dar una mano para tener rápidamente tu presentación y compartir tu pantalla. Excelente. En primera instancia quiero expresar mi alegría y agradecimiento al comité organizador de este webinar por permitirme participar de un tema tan interesante. Hoy transmitiendo desde Maracaibo, en sus buenos tiempos, el puerto petrolero más poderoso de la América toda, en el occidente de Venezuela. Compartir con tantos amigos que están como panelistas y como expositores para mí es un verdadero orgullo, pero hoy quiero destacar la presencia de mi amigo, de un cardiólogo español que tiene sangre latinoamericana, el doctor José María Hernández. Hermano, el mes pasado cumplimos 9 años de nuestra experiencia inicial con implante de válvula aórtica transcutánea, y fuiste tú quien tuvo la alegría y el poder de acompañarnos en esa experiencia inicial, atravesar el Atlántico, llegar a Caracas, luego pasar a Maracaibo. Te recordamos con mucho cariño, y según lo que estoy viendo en el video, los años no pasan por ti. Pero hoy sí, hoy hablando de una patología, y tú, José María, y los demás estarán de acuerdo, epidemiológicamente mucho más importante, la gran causa de mortalidad en el mundo entero, más de 7 millones en el mundo, más de 500,000 solamente al año en Estados Unidos. ¿Qué hacer con el infarto agudo del miocardio? Ya lo dijo José María, angioplastia primaria. El COVID ya ha pasado en varios países, pero el infarto se queda, y nosotros no tenemos miedo. Sabemos que la angioplastia primaria es la mejor filosofía de tratamiento por reducción significativa en términos de mortalidad y de eventos isquémicos. Pero ¿cómo hacerla? Eso me interesa muchísimo dejarlo claro hoy. Lo más rápido posible. No podemos tolerar demoras exageradas en el tratamiento con angioplastia primaria en el infarto agudo, aquí y en cualquier parte. Este es nuestro enemigo, el trombo. Pero
a veces queriendo disolver el trombo, terminamos disolviendo al propio paciente. Tenemos que tener mucho cuidado con el sangrado. Recuerden que especialmente en el infarto con elevación del ST, el sangrado mayor eleva 3 o 4 veces la mortalidad, llegando a porcentajes intolerables de 22% en el Grace y de 28,9% en el Acuity. No podemos tolerarlo, tenemos que ser muy cuidadosos. Fíjense esta paciente diabética de 70 años de edad, madre de 2 médicos, que ingresó a mi institución con un gran infarto de pared inferior. Tuve la oportunidad de colocarle 2 stents por vía femoral y luego la gran complicación, el hematoma femoral que hubo que drenar quirúrgicamente, y a pesar de todos los esfuerzos, la paciente tuvo una evolución tórpida y falleció. Lo primero que propongo en el cómo es el acceso radial. El acceso radial ha demostrado que disminuye complicaciones vasculares, disminuye sangrados mayores y sobre todo disminuye mortalidad en pacientes con infarto agudo del miocardio. Debemos privilegiar la vía radial. Las mejorías en supervivencia se mantienen durante el tiempo y en cualquier parte del mundo, como en este estudio hecho en el Reino Unido, donde hubo una reducción dramática en términos de mortalidad precoz y tardía utilizando la vía radial. Y como les dije hace algunos minutos, si no se puede hacer la angioplastia primaria, el estudio STREAM demostró que la estrategia farmacoinvasiva es poderosa y es equivalente. En ese estudio se observó que tanto para el brazo de los pacientes que eran sometidos a angioplastia primaria como para aquellos que iban para estrategia farmacoinvasiva, el acceso radial disminuyó todos los eventos grandes. Y sobre todo en un escenario muy específico como fueron los pacientes que no reperfundieron con el fibrinolítico, eran sometidos a angioplastia de rescate en la primera, segunda hora después de haberse administrado el trombolítico, y en esos pacientes hubo una reducción significativa de sangramiento mayor y una tendencia muy interesante a reducción de mortalidad. Pero no perdamos las perspectivas, nuestro problema es el trombo. Si el problema es el trombo, ¿por qué no retirar el trombo primero de la arteria antes de implantar el stent? O en último caso, utilizar filtro de protección distal para no permitir el impacto en la microcirculación. ¿Eso es importante? Sí, sí es importante. Sin embargo, fíjense, el estudio TASTE publicado en el 2014 no mostró diferencias en muerte, rehospitalización, ni en trombosis de stent a favor de los pacientes que eran tromboaspirados. Al año siguiente, el mayor estudio, el estudio total con más de 10,000 pacientes, mostró que no había diferencia en muerte, reinfarto o insuficiencia cardíaca, tampoco en trombosis de stent o revascularización, y lo que sí hubo fue más del doble de porcentaje o de incidencia de accidentes cerebrovasculares. El subestudio Total Stroke mostró algo peor todavía. La mortalidad era 10 veces mayor en los pacientes que embolizaban durante la estadía hospitalaria después de la tromboaspiración, lo que hizo que pensáramos que tanto era nuestro afán en evitar la embolización distal del trombo coronario que a menudo terminábamos embolizando el cerebro del propio paciente. Eso me dejó bastante desorientado, como cuando asistí a un congreso europeo en Atenas. Se me ocurrió alquilar un carro en el aeropuerto y al salir me encontré con todo esto. Yo no sabía para dónde ir, qué hacer. Y igual me sucedió con esto del trombo y de la oclusión distal y del no reflow en el infarto agudo del miocardio. Era importantísimo y me dediqué, entre otros, a establecer los eventos trombóticos que realmente impactan el resultado en la angioplastia primaria con implante de stent en el infarto agudo del miocardio. El estudio Horizon-AMI fue aquel estudio clave para determinar cuál era el valor pronóstico de los ETIP, los eventos trombóticos intraprocedimiento. Y ustedes revisarán allí que, como siempre, el sangrado es algo importante, pero que la trombosis definitiva del stent era la protagonista de la mortalidad en este tipo de pacientes. De manera que sí es cierto que el flujo lento, no reflow, embolización distal son importantes. Lo que sí realmente no podemos permitirnos es sufrir o
tener una trombosis aguda o subaguda del stent en pacientes con infarto agudo. Esto es lo que no podemos permitir. Un paciente con lesión crítica en infarto agudo de la descendente arterioproximal, excelente resultado inicial y 7 días después vuelve a la emergencia con la arteria totalmente trombosada. Este paciente fue llevado a la sala de hemodinamia y falleció, lamentablemente. Aquí entra en juego la antiagregación plaquetaria. Señores, es importante recordar, como lo demostramos en este estudio hecho en nuestro país, publicado en Avances de Cardiología, que existen pacientes respondedores intermedios e inclusive malos respondedores o no respondedores al clopidogrel. Y no es raro, estamos hablando de 3 o 4 pacientes de cada 10. Esta resistencia al clopidogrel es un verdadero dolor de cabeza en todos los escenarios, pero fundamentalmente en el infarto agudo, porque fíjense, como lo demostró este estudio, en los respondedores bajos hay una incidencia acumulativa excesivamente alta de trombosis de stent, y no solamente de eso, sino de trombosis y muerte. Así tenemos que utilizar en el contexto del infarto agudo del miocardio los nuevos receptores antagonistas del P2Y12. Puede ser el plató. El subgrupo de infarto con supra-DLCT del plató mostró disminución de la mortalidad y de los eventos combinados, pero sobre todo el prasugrel tuvo una reducción aún mayor y sin sangrado, sin excesivo sangrado, probablemente porque hay una hiperreactividad plaquetaria en el infarto agudo del miocardio que hace que los pacientes no sangren más con el uso del clopidogrel. Y la reducción en trombosis del stent fue de más del 50% con un NNT no despreciable de 77 pacientes. Así les digo que analizando los NNT de todos los antiagregantes plaquetarios, yo destacaría el Tritón STEMI, porque en él hubo un NNT excelente de 42, que fue inclusive mejor que el del Tritón en el grupo general. Lo contrario pasó en el plató. El plató, el grupo general tuvo un NNT de 54 y en el escenario del infarto se mostró más débil con 59 de NNT. De manera que sí, Omar, tú tienes razón. Necesitamos tener acceso a la microcirculación, no porque lo digamos nosotros, sino porque el estudio Infuse-AMI mostró con abscisimmab intracoronario que un catéter de perfusión distal en un laboratorio de hemodinámica que maneja infarto agudo del miocardio es fundamental. Fíjense cómo hubo una reducción en términos de tamaño de infarto y no solamente eso, sino de muerte y de eventos compuestos. Así que estamos de acuerdo en eso. No podemos despreciar en la microcirculación en el infarto. Ahora, ¿cuál stent usar? Si la trombosis del stent es por mucho el principal factor que pueda comprometer los resultados, tenemos que saber que no podemos utilizar stent convencionales. Y no porque no se nos ocurra, sino porque las comparaciones con los primeros stent farmacológicos fueron brutales en mostrar disminución de eventos de stent trombosis e inclusive de muerte. Luego nosotros fuimos hacia la segunda generación de stent con drogas, los cuales eran con astas más finas y con otras drogas como el sotarolimos, everolimos, y cuando los comparamos con los stent descubiertos y los stent de primera generación, hubo una reducción significativa en términos de stent trombosis y de muerte. De manera que ellos están consagrados en el uso, eso sí, asegurando una buena posición, cosa de la cual va a hablar posteriormente mi amigo José María. Hoy sí les quiero decir que todavía cuando trabajamos con stent no cubiertos, stent convencionales, ya sabíamos que el grosor de las astas era un factor pronóstico de restenosis. Sin embargo, lo que no sabíamos realmente es cómo podía afectar eso detalles tan importantes como es la trombosis aguda y la muerte de los pacientes, especialmente en el infarto. Mi amigo Roberto Botelho hace algunos días nos comentó acerca de este trabajo llamado BioSTEMI, publicado en Lancet en octubre del año pasado, comparando stents de astas ultrafinas con polímero biodegradable contra los stents de segunda generación como el Science, que tiene, como ustedes saben, polímero estable, bioestable. Y
se hizo un estudio con 1.300 pacientes comparando eventos isquémicos y muerte, y hubo una reducción significativa en el endpoint compuesto, pero sobre todo a expensas de la revascularización guiada por isquemia. No hubo una diferencia significativa a favor del stent de astas ultrafinas y polímeros biodegradables en términos de muerte y de trombosis del stent. Este registro que fue publicado el año pasado por el doctor Cheung mostró que sí, que habían diferencias significativas cuando comparábamos en el contexto del infarto agudo stents con polímero biodegradable en relación al polímero estable, pero no es un estudio randomizado, es simplemente un registro, y esto abre la puerta a que sigamos investigando. Es muy difícil que todavía un stent tenga la capacidad de reducir endpoints gruesos, duros, como son la mortalidad. Y recuerden que en infarto agudo del miocardio, todas las estrategias que han terminado consagrándose en el uso extenso es porque han disminuido endpoint duro, especialmente la mortalidad. Así que, ¿qué camino debemos seguir? Seguir investigando, seguir trabajando. Hoy les traigo esta paciente femenina de 43 años que ingresó por dolor torácico, fumadora, insulino dependiente, en la cual tenía taquicardia, signos de hipotensión y un electrocardiograma con un infarto, con un supradesnivel de toda la pared anterior, troponina positiva, y fue catalogada como un síndrome coronario agudo con infarto con elevación del CT de pared anterosectal. En este caso utilizamos un stent para angioplastia primaria, pero ¿cuál stent de toda la gran variedad de stent de cuál disponemos? Utilizamos un stent llamado IHT Destiny, un stent que tiene está recubierto con cirulismo, es un stent con una plataforma de alza de astas de celdas abiertas. Fíjense la lesión de la descendente arterial, una lesión crítica. Aquí vamos a hacer predilatación de la lesión. Tiene un buen lecho distal, ¿verdad? Y hacemos la predilatación, luego vemos el resultado después de la predilatación, y aquí colocamos el IHT Destiny. Es un stent de una gran navegabilidad. Nosotros en este caso teníamos que colocarlo exacto, apenas insinuado en el tronco. Esta proyección AP caudal me ayudó mucho para hacerlo, y luego un stent 3.0 por 28 milímetros. Miren la dilatación y el resultado final bastante interesante. La paciente mejoró, fue egresada, ¿verdad? Y 2 meses después consultó a la emergencia por dolor precordial de inicio súbito. El electrocardiograma mostraba isquemia anterosectal. La llevamos a la sala de hemodinamia. La coronaria derecha sigue siendo normal. Luego vamos a la izquierda para ver el stent. El stent bastante bien, sin restenosis, sin oclusión, sin problemas graves. E inclusive me atreví a revisar la función ventricular de la paciente. 2 meses después se veía una muy buena fracción de eyección, una recuperación del miocardio viable, así aturdido. De manera que la paciente fue valorada trimestralmente por consulta, y 12 meses después del infarto fue sometida a prueba de esfuerzo de control, la cual fue positiva por dolor, motivo por el cual de nuevo fue referida, y la estudiamos 1 año después, y me alegra decirles que el resultado se mantiene después de 12 meses del implante. Coronaria derecha siempre normal. Y desde Maracaibo les agradezco la deferencia al grupo que nos incluyó en un registro nacional para estudiar el comportamiento de este sistema coronario liberador de cirulimos abluminal. Fíjense, es un stent farmacoactivo de cirulimos abluminal con matriz polimérica bioestable, plataforma de cromo cobalto con celdas abiertas y estructura flexible, premontado sobre un balón semidistensible y con diámetros de 2 a 4 milímetros. Participamos en Maracaibo y en otros sitios del país,
especialmente en la ciudad de Caracas. La intención es hacer población de pacientes consecutivos no seleccionados, o sea, situación del mundo real. En principio nos planteamos 200 pacientes con seguimiento de 6 meses, y el objetivo de este registro es recopilar y evaluar datos clínicos del sistema del stent. En la valoración principal vemos efectos adversos como son los habitualmente investigados, los MACE, los eventos isquémicos, pero también haciendo énfasis en trombosis del stent y sobre todo en tasas de revascularización del vaso tratado. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años con indicación clínica de revascularización percutánea con una o más estenosis con vasos entre 2 y 4 milímetros. Luego hicimos una pequeña modificación en el diseño y lo hicimos para pacientes que se sometieran a seguimiento de 6, 12 y 24 meses y un total de 100 pacientes reclutados. Ya los alcanzamos y esperamos poderles tener los resultados para el Congreso del SOLACI casi en Buenos Aires, febrero y marzo del año que viene. Permítame entonces concluir que en términos de la angioplastia con implante de stent en el infarto agudo con elevación LCT, hay que hacer angioplastia primaria siempre que sea posible, porque para nadie es un secreto que su eficacia y seguridad es superior comparada con fibrinolíticos. Cuanto más rápida y precoz, mejor, y con técnicas de acceso radial preferencial, la tromboaspiración, no usarla de rutina, no disminuye muerte y aumenta accidente cerebrovascular. Evitar la trombosis aguda y subaguda del stent a como dé lugar. La farmacología adjunta puede ayudar con eso. Ticagrelor y recomiendo Prasugrel por sus mejores resultados. Stent ultrafinos con polímeros biodegradables son promisores, pero aún necesitan de mayor evidencia clínica. Al final, seguiremos trabajando e investigando porque, como ustedes saben, la ciencia consiste en sustituir el saber que parecía seguro por una teoría, o sea, por algo problemático. Muchas gracias. Gracias a vos, Pedro, desde Maracaibo. Y sin pausa vamos a ir con José María, si estás listo, si nos hacemos algunas preguntas. Hemos superado los 400 participantes. La verdad que un webinar con mucho éxito y mucho feedback con la gente. No sé, José María, si estás preparado para compartir tu presentación final. Sí, pues vamos a ver si esta vez no la lío parda como antes, ¿no? Porque... Suele suceder varias veces. Tenemos mucha gente que se quedó un poco enganchada con el tema de la protección, y la mayoría de las personas dicen, y de los colegas, dicen que tratar a todos los pacientes como si fueran COVID positivos sería lo más adecuado, así no equivocamos el camino. Y por supuesto, vías radiales, accesos simples, lo más fácil. El doctor Carlos Fernández Pereira, compañero, colega y amigo de hace muchos años, sugiere hacer una rama de tirofiban y adenosina por catéter guía. Nosotros ya la usamos habitualmente. Se puede hacer, lo único que se podrían comparar con esos resultados. Alargaría un poquito más el estudio, necesitaríamos un poquito más de muestra, pero el comentario que hace el doctor Carlos Fernández Pereira es muy lógico, por supuesto. ¿Podéis ver la presentación o no? No, tenemos tus carpetas, tienes que abrirla. Vaya, por Dios, espérate un segundo, vamos a ver. Voy a cerrar la carpeta y... Una vez que José María termine la presentación, por supuesto, el doctor José Luis Leiva Pons, el doctor Reinaldo Vanegas y el doctor Cristian Nolte nos van a dar sus apreciaciones finales. ¿La veis ahora? Tampoco. No en este momento. Tampoco, vaya por Dios. Vamos a ver. Te platico mientras Chema está buscando su plática. Sí. Hoy leí un artículo muy interesante publicado como un caso clínico en JACC,
de un paciente con COVID positivo que fue llevado a sala de hemodinámica en posición prona. Es decir, con el paciente boca abajo, se le hizo un abordaje por vía radial distal y se pudo hacer el estudio de angiografía coronaria con el paciente en posición prona, lo cual me pareció un reporte de caso muy, muy interesante. Esto un poquito para señalar las vicisitudes que estamos viviendo en el manejo de estos pacientes COVID. Me pareció muy interesante el caso. Sí, no me imagino hacer un paciente en posición prona, ¿no? La verdad que es difícil, es difícil. Uno muchas veces, los que hacemos algo de angioplastia periférica, utilizamos la vía poplitea para recanalizaciones y ya es complejo la poplitea. Me imagino las coronarias, pero bueno, interesante como reporte. Sí, ahora tampoco lo veis, o sí lo veis ahora. Todavía No no estamos viendo a ti en este momento, no, tiene que compartir. Vamos a ver, vamos a empezar desde el comienzo, Dios mío. Perdón que me meta. Cliqué, doctor, en compartir pantalla y si ya tiene abierta su presentación, dentro de las opciones puede seleccionar la opción directamente de las diapositivas. Sí, eso es lo que hice antes y vamos a ver, porque cada vez estoy peor, ¿eh? Reinaldo, ¿qué tipo de stent utilizan ustedes en infarto agudo allí en Chile? ¿Todos estén con droga? ¿Utilizan bare metal stent? ¿Cómo es la temática allí? ¿En infarto agudo o no agudo? No, pero bueno, el tema de hoy es infarto agudo. Mira, la verdad, Omar, que nosotros usamos fundamentalmente stent farmacoactivo en el infarto. Tal como mostró Pedro, tenemos un gran abanico de stents y yo diría que se usan lo que cada laboratorio cuenta, pero fundamentalmente tenemos casi todas las marcas. También está el EMGARD, que es este stent, ¿no es cierto?, que tiene esta malla, sí, claro. que algunas personas para la gran carga trombótica lo sugerirían. Pero la verdad es que yo creo que va a depender de con lo que uno disponga, pero la gran mayoría de las veces lo hacemos con stent farmacoactivo. Ahora, de comentario la presentación de Pedro, bueno, nosotros en nuestro centro es 90% o 95% de los infartos son tratados por vía radial, que como ya se ha demostrado, ¿no? Creo que simplifica las cosas, disminuye el sangrado y todo. Y lo otro que respecto al estudio que comentó el BioSTEMI, en EuroPCR se presentó un subanálisis, increíblemente los beneficios fueron mayores en el subgrupo pacientes con vasos de 3 o más, que en el 2.5, que es contrario a lo que uno pensaría, que por tener una celda más pequeña, digamos un strat más pequeño, podría ser mejor en vasos pequeños. Entonces, yo creo que hay muchas pruebas de concepto si realmente va a ser, cuando bajas de 80 a 69 o 60 micras, ¿cuánto impacto clínico va a haber? Yo creo que todavía está por verse. Por eso yo creo que hoy día contamos con muchos stents que son bastante buenos y creo que yo hoy día no veo una razón para privilegiar una marca por sobre otra, en mi opinión. Creo que hay una gran gama de stents que son bastante buenos en el setting del infarto agudo. Cristian, preguntan de Pemex México, el doctor Fernando Huertas Lisiaga, si hay algún lugar para los dispositivos de protección distal en los vasos ectásicos y con mucho trombo. Si vos tenés alguna experiencia, y si, por supuesto la misma pregunta para José Luis o alguien que quiera sumarse para contestarla. No, acá no tenemos experiencias de uso de protección distal en coronarias, ¿no? Sí lo tenemos para carótidas, más no lo tenemos para coronarias, ¿no? O sea, según las imágenes que mostró el doctor Hidalgo, es lo que realmente finalmente queremos, ¿no? Que el trombo no embolice distal, ¿no? Entonces, lo que intentamos hacer en la mayoría de los casos es estén directos, si es que se puede, ¿no? De repente el stent que tengamos, igual que yo estoy seguro en la mayoría de salas de hemodinámicas tenemos una gran variedad de stents, es de repente escoger un stent un poco más grande de lo que se ve e impactarlo no a muy altas presiones, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando yo he impactado stents y luego he tratado de posdilatar a alta presión, finalmente termino perdiendo el flujo de la arteria, ¿no? Pero sí no hemos tenido experiencia en dispositivos de protección distal para arterias coronarias, ¿no? José Luis, ¿tú has tenido alguna experiencia?
No, la verdad no en este tipo de pacientes que dice Fernando Huerta, de arterias ectásicas que hay que dilatar, no tengo experiencia en eso. La experiencia que tengo en protección distal en coronarias es en los puentes de Sapena. Ahí sí lo he tenido que utilizar, tampoco es una gran experiencia porque no hacemos muchos cateterismos en esta población. Pero sí prefiero utilizarlos porque en este caso sí he tenido al menos un caso catastrófico de sin utilizar protección distal, corres un alto riesgo de embolizar trombo y de realmente se vuelve una catástrofe. Creo que eso sí sería una recomendación desde mi punto de vista muy preciso para usar protección distal en coronarias. De todas maneras, los trabajos que se realizaron no dieron, no recuerdo el nombre en este momento del trabajo, pero no dieron ninguna evidencia en cuanto a mejoría en resultados inmediatos, mortalidad, seguimiento alejado. No dio ninguna mejoría utilizar dispositivos de protección. Yo insisto, para mí la protección es mejorar la microcirculación. Si uno mejora la microcirculación y de alguna manera desarma un poquito ese trombo que está ahí impactado con fármacos, me parece que ayuda mucho, facilita mucho la angioplastia. Se vio en pacientes que eran derivados, en estudios que eran derivados de un centro a otro para hacer angioplastia, que se utilizó lo que se denominaba angioplastia facilitada, dándole trombolíticos o inhibidores glicoproteicos en el viaje para poder así, y en esos pacientes también se vio muy buenos resultados. José María, ¿estamos listos? No sé, José María, si escuchas. Ahora parece que sí. Reiniciar audio. Perfecto, estamos escuchándote, José María. Vamos a conseguir. ¿Podéis ver la presentación? Estamos viendo cómo optimizar la posición del stent implantado, Bueno, que es lo que queremos saber todos. Nos tienen intrigados. Bueno, gracias a Dios, vale. Estoy quedando como un troglodita tecnológico, ¿no? No hace falta. Todos pasamos los 50. Pedro, muchas gracias por compartir esa foto. Qué recuerdos tan bonitos y cómo pasa el tiempo. Muy bien. Pues pasamos a la siguiente. Más que cómo optimizar el resultado del stent, yo diría cómo optimizar el resultado de la angioplastia primaria, ¿no? Y para optimizar el resultado de la angioplastia primaria, pues sobre todo es importante sincronizar con urgencias extra e intrahospitalarias para reducir tiempos, cargar de antiagregantes al paciente cuanto antes al contacto con el sistema sanitario, utilizar la vía radial, como ha dicho Pedro, siempre que sea posible, tromboaspirar a criterio del operador, con gran carga trombótica, considerar un 2B3A, utilizar stent de drogas de última generación, revascularizar completamente antes de la alta hospitalaria y dentro de esto pues optimizar el resultado del stent. Pasamos, sí. Para optimizar el resultado del stent pues tenemos que preparar el vaso con fármacos, con antiagregantes como he dicho, heparina, nitroglicerina intracoronaria para decidir el diámetro, atrapar generosamente el trombo siempre que no haya compromiso de alguna rama lateral o algo así. Yo creo que es bueno ser generoso con el tamaño del stent y nos queda saber el papel del IBUS y la OCT en la optimización del resultado. Pasamos. El IBUS y la OCT son indicación 2A y sobre todo basada en el tratamiento de lesiones complejas. Probablemente en el escenario del infarto pues esto no esté tan claro. Hay diferencias en cuanto al IBUS y a la tomografía, pero como vamos mal de tiempo y esto pues más o menos lo conocemos todo, vamos a pasar en las siguientes diapositivas de una manera rápida, así que pasamos otra más, pasamos otra y otra más, sí, bien, y ahí pues digamos que el IBUS y la OCT, que cada uno tiene un mecanismo de acción diferente, son similares pero tienen algunas diferencias. En el contexto de después de la angioplastia, esta diapositiva, pues no sé por qué está cortada, pero bueno, después de la angioplastia, en cuanto a la posición del stent, pues son similares el ECO y la OCT.
en cuanto a ver la expansión, pero la OCT es superior en cuanto a ver la carga trombótica que puede tener una arteria después de haber puesto el stent. Bien, es verdad que a cambio de esto, siguiente por favor, a cambio de esto, también la OCT es una técnica menos implementada y por tanto hay menos especialistas en condiciones de interpretar los resultados. Hay estudios que comparan el IBUS frente a la OCT. Aquí, por ejemplo, tenemos este estudio, el Illuminate, comparaba el IBUS, OCT y angiografía simple con respecto, a ver, pasamos a la siguiente, la expansión correcta del stent y el área obtenida. La OCT era superior en cuanto al área que se obtenía después de un implante de un stent. Si se evaluaba el resultado con una OCT, pasamos. Había una serie de eventos durante el procedimiento similares, ve que donde hubo realmente eventos fue en la OCT, no en el IBUS ni en la angiografía, pero no había diferencias significativas. Pasamos, por favor. Pero lo que sí se vio es que al cabo de un año, pese a que se habían obtenido áreas mejores en el procedimiento guiado por la OCT, pues al cabo de un año los eventos eran similares. No había diferencias significativas, pero eran más bajos en los procedimientos guiados solamente por angiografía. Siguiente. Igual en cuanto a muerte, revascularización o a la trombosis del stent. No había diferencias, incluso la curvita roja, que es la de la angiografía, era un poco más favorable. Es decir, en el momento agudo había más área luminal, pero luego esto no tenía repercusión en los eventos al cabo de un año. Siguiente. Hay, en cambio, siguiente por favor, hay un estudio, un metaanálisis que compara técnicas de diagnóstico intracoronario, IBUS y OCT versus a seguimiento por angiografía, y en esta diapositiva que se ve tan mal, pues vemos que todos, la mortalidad, los eventos, la muerte cardiovascular, la trombosis del stent, la necesidad de revascularización, el infarto, están en general en favor de los procedimientos que se guiaron con IBUS y OCT, pero es un metaanálisis, incluía 17.000 pacientes en estudios muy heterogéneos y el mayor beneficio de estas técnicas están en el tronco, en lesiones complejas, calcificadas o bifurcadas. Siguiente. Sí, siguiente, por favor. Pero si nos vamos a la práctica diaria, y esto son datos de un registro que hizo la Sociedad Europea, pues vemos que qué es lo que hacen los médicos con las técnicas de diagnóstico intracoronario. Pues para optimizar el resultado del stent, el 88% de los médicos están de acuerdo en que el IBUS o la OCT una técnica favorable o beneficiosa, y va bajando el porcentaje de las personas que piensan que es así conforme vamos viendo estas técnicas para planear la estrategia en casos seleccionados, para planear la estrategia en el tronco, para identificar mecanismos de trombosis, etcétera, ¿no? Siguiente. Pero había muchos médicos que estaban de acuerdo, pero a la hora de hacer la técnica no la hacían tanto. Solamente el 15% de los pacientes, perdón, el 51% de los médicos, el 51% de los médicos hacían estas técnicas en más del 15% de los casos. Y el resto, pues prácticamente el 49% la hacían en menos del 15% de los casos. Pero es que si nos vamos por áreas geográficas del mundo, los que hacen IBUS a casi todos los, o OCT a casi todos los pacientes son los japoneses. Si nos vamos a Europa, como pueden ver aquí en la gráfica de la izquierda, solamente el 10,4% de los médicos practican IBUS o OCT a más del 15% de sus pacientes. Es decir, la gran mayoría pues practican muy poco IBUS o OCT. Entonces, esto puede tener que ver con que también no solamente hace falta hacer la técnica, sino que también las imágenes hay que saberlas interpretar, y para ello pues hay que tener una experiencia pues amplia en estas técnicas. Seguimos. El siguiente, por favor.
Y la mayoría de las veces que se utilizaba una técnica de estas, pues iba en relación con utilizar luego un tamaño del stent o del balón mayor, utilizar un stent también mayor, y en menos porcentaje de los casos, después de utilizar un IBUS o una OCT, pues se detectaba una infraexpansión o mala posición del stent. Siguiente, ¿qué es lo que podría ocurrir en el escenario del infarto? Como quiero decir con todo esto, que realmente pues, hay información un poco contradictoria acerca del beneficio de una manera discrecional, o digamos del IBUS o la OCT, que parece concentrarse el beneficio en pacientes seleccionados con procedimientos complejos, y que aunque en las encuestas pues, los cardiólogos pues, se muestran partidarios del empleo en un porcentaje muy alto en determinados escenarios, luego en la práctica diaria pues no se utiliza demasiado. Estos son datos del registro español. Datos del registro español, aquí pueden ver la gráfica del empleo de la guía de presión, el IBUS y la OCT en los últimos 8 años. Pueden ver que el IBUS pues, ha ido bajando desde 5.000, algo más de 5.000 procedimientos en 2011 hasta un poco menos de 4.000 en 2018. Lo que se ha subido es la OCT, algo, y bastante la guía de presión. Siguiente. Para un número de más de 72.000 angioplastias, de tal manera que en España, en el conjunto de España, se realizaron IBUS en el 5% de las intervenciones y OCT en el 4% de las intervenciones. Siguiente, por favor. ¿Qué posibles razones hay en la baja utilización del IBUS y la OCT? Bueno, pues en primer lugar es una indicación 2A con nivel de evidencia B, y hay más evidencia, como he dicho, en presencia de lesiones complejas, tronco, bifurcadas, calcificadas. No se trata solo de tener imágenes, sino que hay que interpretarlas correctamente, medirlas y tomar decisiones en consecuencia. No es el FFR, que o es blanco o es negro. En el infarto agudo muchos procedimientos se hacen fuera del horario laboral, con un equipo médico reducido. En general, en el infarto agudo hay menor porcentaje de placas calcificadas y con la consiguiente infraexpansión. Ante la sospecha de trombo persistente, la OCT proporciona más información que el IBUS, pero es a su vez una técnica menos implantada. Y bueno, yo añadiría que en el infarto se debe aplicar la regla de las 3 S. Yo no sé si ustedes tienen la suficiente edad como para haber estado en los años 80 en un curso que se organizaba en Ginebra, yo sí. Y el organizador era el doctor Meyer, y algún año pues dijo esto de la regla de los 3 S, simple, simple, simple. Yo creo que esto aplica muy bien para el infarto agudo. Hay que tratar de resolver el problema cuanto antes, dejar al paciente con flujo TIMI-3 y dar por terminado el procedimiento. Siguiente. Entonces, si en el infarto agudo utilizamos poco estas técnicas de diagnóstico intracoronario, ¿qué papel tiene cuando nos parece que está no demasiado bien expandido el stent? La posdilatación. ¿La posdilatación es segura? Es una pregunta que pues, a veces nos hacemos, nosotros al menos, yo al menos, porque en alguna ocasión pues, todos hemos tenido algún fenómeno de no reflow después de posdilatar, y bueno, pues hemos pasado un rato un poco incómodo, y bueno, pues, aquí tenemos un estudio publicado recientemente de un grupo neozelandés que ve que realmente la posdilatación no tiene impacto en la supervivencia, y tampoco la predilatación, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cómo hemos hecho en nuestro hospital? Estos son datos que he sacado para esta presentación de 2019 sobre 389 angioplastias primarias. Hemos utilizado en el escenario de infarto agudo en el 4,4% de los casos. En el global de las angioplastias fue el 8,4%, o sea que en el infarto agudo es bastante menos que en el global de las angioplastias. Se ha practicado tromboaspiración en el 36%, se ha predilatado en el 28% y se ha posdilatado en el 30,5% de los casos. 2 de estos casos tuvieron un no reflow resuelto con las medidas habituales, y en el sizing del balón postdilatación fue de 0,5 milímetros más en el 64% de los casos y de 1 milímetro más en el 36%. Siguiente. Bueno, en este escenario de la postdilatación es lo que quiero pues hablarles un momento del nuevo balón, de
de IHT, el patrocinador de esta reunión, que reúne características híbridas porque es un balón que a baja presión es un balón semicompleante y a alta presión se convierte en no compleante, con lo cual, pues bueno, pues aúna las características favorables de navegabilidad, cruzabilidad, repliegue y perfil de cruce de los semicompleantes y las características favorables en cuanto a la presión de rotura de los no compleantes. Siguiente. Pues como pueden ver en esta gráfica, hasta 14 atmósferas se comporta como un balón no compleante y a partir de ahí pues cambia su prestación y se comporta como un balón no compleante hasta más de 20 atmósferas. Siguiente. Bueno, este sería el gráfico de sus valores nominales en funciones de la presión. Pueden ver que hasta 14 atmósferas, pues el aumento del diámetro es el de un balón semicompleante y a partir de ahí, pues es el de un balón no compleante. Siguiente. Esta es la gráfica que le gustaría presentar a cada fabricante. Son datos de IHT, como pueden ver en azul, pues la resistencia al cruce y a la navegabilidad pues es la mejor. Son datos de ellos. Yo les puedo decir que el valor lo hemos probado y que nos ha parecido muy bueno. O sea que esa es la realidad. Ellos se comparan favorablemente pues con otros balones como el Eufora, el balón de Terumo, los balones antiguos. Siguiente. Aquí ven cómo en cuanto al perfil de cruce, pues es un balón de características similares a los balones que ahora mismo dominan el mercado, tanto en los balones semicompleantes como los no compleantes. Siguiente. Y bueno, pues ya les digo que, ya para concluir, que en la optimización del resultado del stent son esenciales algunas medidas previas encaminadas a reducir la carga trombótica y seleccionar el tamaño adecuado del stent por longitud y diámetro, y que este debe ser un DES de última generación, que el procedimiento debería ser lo más sencillo posible y el uso de las técnicas de diagnóstico intracoronario, en mi opinión, reservadas a situaciones especiales como imagen de trombo persistente que no responde a otras medidas sobre todo, ¿no? Que la posdilatación es la medida más habitual cuando sospechamos angiográficamente que hay infraexpansión. Y para posdilatar no recurrimos a técnicas de diagnóstico intracoronario porque pensamos que en el infarto pues, hay que ser ágil y rápido en la resolución del problema y salir de la arteria que tiene un alto potencial trombótico cuanto antes. Y que en este escenario, pues disponer de un balón de características mixtas, como este balón del que les hablo de IHT, semicompleante a presiones bajas y no compleante a altas presiones, pues puede proporcionar una ventaja adicional. Y esto es todo. Muchas gracias. Y disculpa. Gracias, José María. Muy, muy interesante y la primera vez que observo ese balón y realmente me llama la atención. Nos quedan algunos minutos. Me gustaría un cierre, José Luis, algún comentario tuyo desde México, luego Cristian desde Perú y Reinaldo desde Concepción, Chile. José Luis, en primer lugar. Muchas gracias, Omar. Un rápido comentario a propósito de COVID-19. Recordar que es una enfermedad que tiene muchas caras, que tiene muchas presentaciones. No es una enfermedad respiratoria como pensamos al principio, pero una de sus principales manifestaciones es favorecer la trombosis en diferentes territorios. Y el territorio de las arterias coronarias es uno de los más afectados, donde llegamos a ver casos muy, muy graves de pacientes con trombosis coronarias, con choque cardiogénico y con una muy mala evolución. Y mi segundo comentario quiero hacer un poquito regresando al pasado de la angioplastia, quizás ya me empieza a tocar a mí eso. Dos cosas que cambiaron la historia del implante del stent fueron los antiplaquetarios, de los cuales Pedro habló, pero el otro fue que con el ultrasonido, y esto es lo que viene al caso de la plática de hoy, con el ultrasonido aprendimos que había que utilizar stents de más alto tamaño y liberarlos a más altas presiones. Yo creo que en la actualidad tenemos que regresar al pasado de buscar el mejor resultado posible con la posdilatación cuando sea necesario, porque esto nos va a disminuir el riesgo de trombosis y de otras complicaciones. No hay que olvidar cómo empezó todo y eso nos va a dar buenos resultados en la actualidad.
Gracias, José Luis, que pases una linda tarde allí en tu ciudad. Cristian, en Lima. Cristian, o Reinaldo, lo mismo, el que esté primero. Dale, sino que estaba sin el micrófono. Nada, hablaba un poquito de, igual, ¿no? Hablar del COVID en esta época acá en Perú. Estamos pasando ahorita momentos difíciles. Quisiera, si me lo permiten, recordar la semana pasada perdimos a un gran amigo cardiólogo intervencionista acá, joven, 46 años, de repente le pusieron al doctor Pavel Cruz, un intervencionista militar que sus últimas acciones eran traer pacientes de la frontera de la selva, ¿no? Entonces realmente cuídense mucho, de verdad. Este virus pues no, lamentablemente no sabe ni de razas, ni de sexos, ni de nada, ¿no? A cuidarse bastante. Y con respecto al tema, sí, pues a quien no le gustaría tener el stent implantado de la manera perfecta para luego disminuir los riesgos de restenosis, de trombosis, ¿no? Lamentablemente acá todavía no está muy difundido las imágenes intracoronarias, no tenemos la suerte de tener OCT. Yo en mi formación en el clínico en Madrid sí usé bastante la OCT y es una herramienta muy buena para ver el stent, ¿no? Usamos sí IBUS, pero básicamente lo dedicamos a angioplastía de tronco o alguna que otra angioplastía, ¿no? Sí nos gustaría poder tener más el uso de imágenes intracoronarias que nos permitan, pues, tener el resultado óptimo, ¿no? Y igual también, ¿no? El uso, no solamente el stent, sino los coadyuvantes que llevamos, ¿no? La dominante agregación, la medicación que utilizamos, los inhibidores 2B3A, etc. Entonces yo creo que cada paciente es distinto y hay que evaluar el momento de la angiografía, qué estrategia vamos a utilizar para cada paciente, ¿no? Omar, ahora tu micrófono. Reinaldo, ¿qué opinión tienes? Sí, primero agradecer nuevamente a IHT y a Solasi la invitación, y yo quiero insistir que a diferencia de otros settings en angioplastía primaria, tiene algunas particularidades. Primero, desde el soporte e inestabilidad hemodinámica del paciente que vienen trombolizados, lo cual hace más importante el uso de la vía radial. Y recordar que aquí estamos lidiando con un problema que muchas veces no lo resolvemos en forma mecánica, que es el trombo, por lo cual los antiplaquetarios, la anticoagulación es indispensable, y sobre todo, yendo a uno de los temas, ¿no es cierto?, el ser capaces de preparar una microcirculación para que esta reperfusión coronaria sea eficiente no solo en la arteria epicárdica, sino que lo más importante es que salvemos músculo y con eso salvemos vida. Gracias. No, te agradezco a vos. Pedro, un saludo desde Maracaibo. Muchísimas gracias, alegre y contento. He aprendido mucho en este webinar y hay muchas cosas por resolver. Realmente tenemos que seguir trabajando en esto. No nos quedemos quietos, por favor. Hay que moverse. José María, te dejo para el final. Te agradezco mucho. Es muy tarde ya en Madrid, perdón, en Málaga, y mañana tiene que trabajar. Gracias por tus conferencias y por tus aportes. Nada, muchas gracias a vosotros por la invitación. Ha sido muy interesante y muy ilustrativa. Lamento los problemas con las presentaciones que espero solventar en el futuro. Y un abrazo para todos. Un abrazo, José María. Bueno, me corresponde cerrar este webinar. Les digo que en este momento hay más de 360 personas participando. No bajó nunca el flujo de participantes, lo cual creo que ha sido muy entretenido y muy interesante. Se discutió sobre algo que estamos viviendo todos y estamos padeciendo, que es el síndrome coronario agudo con supra-ST en tiempos de COVID. Yo creo que es una situación bastante difícil de llevar a cabo, pero bueno, creo que con todas estas armas que disponemos ahora y con todas las protecciones
que disponemos los médicos, estamos todo bastante bien arreglado y podemos participar en el tratamiento de los pacientes con infarto agudo de miocardio. Gracias a todos por participar. Nos vemos. Vale, bueno. ¿Todo bien? Ya nos hemos cerrado, así que gracias a las 319 personas que están en este momento. Gracias, Cristian. No, gracias. Gracias a todos. Y gracias a todos. Y bueno, Venga. gracias a IHT Gracias. Buenas noches. porque nos han apoyado a Solasi. Solasi es una sociedad que se dedica a hacer difusión de todas las terapéuticas endovasculares en América Latina, formadora de fellow, y nuestra única finalidad es esto, difundir lo que hacemos. Y las empresas nos ayudan a poder hacerlo. Gracias IHT, gracias Pedro, gracias José María, gracias José Luis, Reinaldo y Cristian, y gracias a todos los que han participado. Nos vemos en el próximo webinar. Este webinar va a estar en la página de YouTube de Solasi, si quieren reverlo, y algunas preguntas que no hemos contestado, bueno, no se han podido, pero me parece que en el contexto de las exposiciones fueron contestadas. Gracias a todos, nos vemos y buenas tardes para España y América Latina. Gracias. Luego, gracias. Cuídense mucho.